4 astronautas regresaron a casa el 10 de abril de 2026, después de pasar 10 días más lejos de la Tierra que cualquier ser humano en 53 años. Desde fuera parecían ellos mismos, un poco hinchados, un poco inestables al caminar, sonriendo con sus trajes de supervivencia naranja mientras el equipo de recuperación los sacaba del Océano Pacífico. Eso es lo que vio el mundo. Lo que no vio el mundo es lo que le había ocurrido a sus cuerpos mientras nadie miraba. Durante 10 días, sus corazones habían comenzado a encogerse. Sus huesos habían empezado a desmineralizarse. Sus ojos habían soportado una presión interna que en misiones más largas aplana el globo ocular y causa daño neurológico permanente. Sus músculos habían comenzado a reescribir su propio hardware a nivel celular, convirtiendo las fibras de resistencia en fibras de velocidad, optimizándose para un mundo donde el peso no existe y la gravedad no importa. Y durante 10 días habían estado bañados en un tipo de radiación que los seres humanos no evolucionaron para sobrevivir. Partículas de alta energía que atraviesan el blindaje de aluminio como si no estuviera ahí y que dejan su firma en el ADN de maneras que tardan años en manifestarse clínicamente. Todo eso ocurrió mientras Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen orbitaban la Luna. Tomaban fotografías del lado oculto que ningún ser humano había visto jamás desde esa perspectiva. Rompían el récord de distancia humana desde la Tierra que había pertenecido a los astronautas del Apolo 13 durante más de 50 años y completaban la primera misión de exploración humana al espacio profundo desde diciembre de 1972. Pero lo más extraordinariamente silencioso de todo el Artemis II, la parte que no aparece en los titulares sobre el lado oculto de la Luna, ni en las fotografías del escudo térmico dañado, es lo que esa misión revela sobre el límite real de hasta dónde puede ir la exploración humana. No es un límite de ingeniería, no es un límite de propulsión, ni de soporte vital, ni de escudos térmicos. Es un límite biológico. Y el Artemis II fue diseñado, en parte, para empezar a mapearlo. Para entender por qué los cambios corporales comienzan en horas y no en días, hay que entender algo sobre el cuerpo humano que la mayoría de la gente nunca necesita pensar, porque nunca deja de ser verdad. Cada sistema de tu cuerpo está construido para combatir la gravedad. No metafóricamente, literalmente. Tu corazón late con una fuerza calibrada para bombear sangre cuesta arriba hasta tu cerebro contra una tracción constante de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Tus venas tienen válvulas diseñadas para evitar que la sangre caiga de vuelta hacia tus pies cuando estás de pie. Tus huesos tienen la densidad exacta necesaria para soportar tu propio peso sin romperse bajo la carga mecánica de caminar, correr, subir escaleras. Tus músculos posturales trabajan de manera continua, incluso cuando estás sentado, manteniendo tu cabeza sobre tus hombros y tus hombros sobre tu cadera contra la constante tracción hacia abajo. Quita la gravedad y todo ese sistema, la obra maestra de ingeniería adaptativa de 400 millones de años de evolución, ya no tiene ningún problema que resolver. Y cuando el cuerpo humano no tiene un problema que resolver, deja de gastar recursos en mantener los sistemas que lo resolvían. El momento en que los motores del sistema de lanzamiento espacial se apagaron y la tripulación del Artemis II alcanzó la órbita, los fluidos corporales comenzaron a moverse. En la Tierra, aproximadamente 2 litros de fluido se acumulan en las piernas en cualquier momento, retenidos allí por la gravedad de la misma manera
que el agua se asienta en el fondo de un vaso. Elimina la gravedad y ese fluido ya no tiene a dónde ir, excepto hacia arriba. El sistema circulatorio, sin la resistencia hidrostática de las piernas, redistribuye el flujo de manera uniforme. El pecho se llena, la cabeza se llena, la cara se hincha de una manera que los astronautas han descrito durante décadas con un nombre que suena casi gracioso, hasta que piensas en lo que realmente significa: cara hinchada, piernas de pollo. Dentro de pocas horas de alcanzar la órbita, Weissman, Glover, Koch y Hansen habrían lucido notablemente diferentes de sus fotografías del día del lanzamiento. Mejillas hinchadas, ojos más estrechos por la presión de los fluidos faciales, senos nasales congestionados de manera tan completa que la comida empezaría a saber amortiguada, como comer con un resfriado fuerte. Si alguien hubiera comparado una fotografía de cualquier miembro de la tripulación en el tercer día con su retrato oficial de misión, podría haber pensado que estaban enfermos. No estaban enfermos. Sus cuerpos estaban haciendo exactamente lo que están construidos para hacer: adaptarse al entorno en que se encontraban. El problema es que el entorno les estaba mintiendo sobre el futuro que les esperaba. Pero ninguna de esas adaptaciones visibles era la más peligrosa de lo que estaba ocurriendo. La adaptación más peligrosa era la que no podían sentir. Cuando los fluidos se redistribuyen hacia la cabeza en microgravedad, no solo inflan la cara, aumentan la presión del líquido cefalorraquídeo, el fluido que rodea el cerebro y la médula espinal dentro del cráneo. Esa presión incrementada no tiene dónde expandirse, excepto en las estructuras más blandas disponibles. En la parte posterior de cada ojo, donde el nervio óptico sale del globo ocular hacia el cerebro, existe una región donde la estructura de soporte es menos rígida que en el resto del cráneo. La presión incrementada empuja allí, aplana ligeramente la parte trasera del globo ocular, inflama la cabeza del nervio óptico en lo que los médicos llaman papiledema. Desplaza el cristalino hacia adelante en el ojo. La consecuencia es que los astronautas que tenían visión perfecta de repente se vuelven hipermétropes en el espacio. Algunos necesitan gafas de lectura durante la misión. Algunos experimentan cambios estructurales que persisten durante meses o años después de regresar a la Tierra. La condición tiene un nombre: síndrome neurooftalmológico asociado al vuelo espacial, que los investigadores abrevian como SANS y que se han encontrado en aproximadamente un tercio de los astronautas que pasan periodos prolongados en la Estación Espacial Internacional. Para una misión de 10 días, los cambios estructurales más severos son poco probables. Los daños más serios tardan semanas o meses en desarrollarse. Pero el desplazamiento de fluidos es inmediato. La presión comienza el primer día. Y lo que los médicos de vuelo de la NASA quieren saber es si incluso los cambios sutiles de 10 días dejan alguna huella neurológica medible que todavía sea visible semanas después del aterrizaje. Porque si los cambios de 10 días son mensurables, los cambios de 3 años hacia Marte son incalculables. Mientras la presión intracraneal hacía lo suyo en silencio, el sistema cardiovascular de la tripulación iniciaba su propia recalibración. Tu corazón es un músculo. Como todos los músculos, su tamaño y su fuerza están calibrados para la demanda que enfrenta. En la Tierra, el corazón tiene que bombear sangre hacia arriba contra la gravedad con cada latido, mantener la presión suficiente para que el cerebro reciba suministro constante y compensar la resistencia hidrostática de los fluidos que tienden a acumularse
en las partes bajas del cuerpo. En microgravedad, esa demanda desaparece. No hay colina contra la que bombear. No hay resistencia hidrostática que compensar. El corazón, en su eficiencia despiadada, comienza a reducir su masa, no por enfermedad. Por lógica adaptativa, un corazón más pequeño es todo lo que necesitas cuando la demanda ha bajado. El proceso es medible con ultrasonido en menos de una semana. En misiones de 6 meses a bordo de la ISS, el encogimiento se convierte en una preocupación médica seria. La tripulación del Artemis II estuvo en microgravedad 10 días, suficiente para iniciar el proceso. No suficiente para que el proceso fuera peligroso durante la misión. El peligro llegó el día que regresaron a casa, porque cuando el Orión golpeó la atmósfera superior a casi 40.000 kilómetros por hora, cuando el escudo térmico comenzó a absorber los casi 3.000 grados centígrados del plasma de reentrada, cuando la cápsula comenzó a desacelerarse y los astronautas empezaron a sentir el peso que no habían sentido en 10 días, ese corazón recalibrado para un entorno sin gravedad tuvo que adaptarse de vuelta, instantáneamente, a la demanda completa de la Tierra. Durante la reentrada, la tripulación experimentó hasta 3,9 G, casi 4 veces la fuerza de la gravedad terrestre normal. Para un cuerpo que había pasado 10 días sin ninguna carga gravitacional en absoluto, esa transición es, en términos fisiológicos, exactamente tan brutal como suena. Imagina pasar 10 días flotando en una piscina templada, sin peso, tus músculos relajándose, tu corazón alivianándose, todo tu sistema circulatorio reequilibrándose en un nuevo estado de equilibrio perfectamente adaptado a ese entorno. Y ahora imagina que alguien te ata a una silla y te deja caer desde un precipicio, mientras el asiento empuja contra ti con 4 veces tu propio peso. El latigazo fisiológico es real. El corazón tiene que bombear más fuerte de lo que lo ha hecho en más de una semana. La sangre que había estado distribuida en la parte superior del cuerpo se precipita de vuelta a las piernas. Los vasos sanguíneos que se habían relajado durante 10 días tienen que contraerse rápidamente para mantener la presión. El sistema vestibular, los órganos de equilibrio en el oído interno, que habían pasado 10 días sin una referencia gravitacional fija y confiable, es repentinamente abrumado por información que contradice la adaptación que había desarrollado. Levantarse después del amerizaje sin asistencia habría sido difícil para cualquiera de los 4. El equipo de recuperación los extrajo del Orión en aguas abiertas, los transfirió a una balsa inflable y los llevó en helicóptero al USS John P. Murtaugh. Las evaluaciones médicas posteriores a la misión comenzaron de inmediato a bordo del barco. El reacondicionamiento posvuelo dura semanas, no días. La NASA diseñó un dispositivo específicamente para el momento de la reentrada y el amerizaje, una prenda de intolerancia ortostática que la tripulación se puso en el tramo final del viaje de regreso. Una prenda de compresión de cuerpo entero, diseñada para mantener la presión en las extremidades inferiores y el abdomen durante la transición de vuelta a la gravedad, ayudando a mantener la circulación hacia el cerebro en el momento en que el corazón encogido enfrenta de repente la demanda de la gravedad completa. La intolerancia ortostática, que en términos simples es la incapacidad temporal del sistema cardiovascular de mantener presión arterial adecuada cuando el cuerpo se pone en posición vertical después de microgravedad, es la razón por la que los astronautas de la ISS son sacados de sus naves en camilla y no caminando. Su corazón funciona, pero el sistema nervioso autónomo
que regula la contracción de los vasos sanguíneos en respuesta a los cambios de postura, necesita tiempo para recalibrarse. Ponte de pie demasiado rápido con el sistema desajustado y la sangre cae a las piernas más rápido de lo que el corazón puede compensar. La presión arterial cerebral cae. El resultado puede ser desde mareos hasta pérdida de conciencia. Para 10 días, la intensidad de este efecto es menor que para 6 meses. Pero todavía está presente. Y para los Mintalenauliande, astronautas del Artemis 4 y 5, que aterrizarán después de una semana en la superficie lunar con un cuarto de la gravedad terrestre, la transición de regreso a la Tierra será la segunda transición gravitacional de la misión, después de la del espacio a la Luna, y vendrá después de que el sistema cardiovascular haya tenido que recalibrarse 2 veces en dirección opuesta en el espacio de días. Pero los músculos y el corazón, aunque desafiados, son los problemas conocidos. Son los que el programa espacial lleva décadas estudiando y mitigando. El dispositivo de volante de inercia que la tripulación usó durante 30 minutos diarios a lo largo de la misión, un mecanismo de cable del tamaño de una maleta de mano que proporciona resistencia de hasta 180 kilogramos, existía precisamente para mantener el daño muscular dentro de márgenes manejables. Para entender la magnitud del desafío de ingeniería que ese dispositivo representa, es útil compararlo con el equipamiento de ejercicio de la Estación Espacial Internacional. La ISS tiene 3 dispositivos principales de ejercicio. El ARED, una máquina de resistencia al vacío que pesa unos 295 kilogramos y puede simular cargas de hasta 275 kilogramos. La CEBIS, una bicicleta estática de unos 25 kilogramos, y la Colbert, una cinta andadora de aproximadamente 230 kilogramos. En total, el equipamiento de ejercicio de la ISS pesa más de 500 kilogramos y ocupa un volumen comparable al de una habitación pequeña. El Orion es una cápsula. Tiene que volar a la Luna y regresar. Cada kilogramo adicional de masa requiere propelente adicional para impulsarlo, y el propelente adicional requiere más propelente para impulsarlo, en una cascada que los ingenieros llaman la tiranía de la ecuación del cohete. El volante de inercia del Artemis II, 14 kilogramos, para 4 astronautas durante 10 días, es un compromiso de ingeniería brutalmente pragmático entre lo que el cuerpo necesita y lo que el vehículo puede tolerar. Lo que el cuerpo necesita, según décadas de investigación en la ISS, es mucho más que 30 minutos diarios con un dispositivo de 14 kilogramos. Pero lo que el cuerpo puede tolerar durante 10 días con ese nivel de contramedida es manejable. La pregunta que los investigadores están respondiendo con los datos del Artemis II es exactamente cuán manejable, con números precisos, para las misiones de 2 o 3 semanas del Artemis 4 y 5 que vienen después. Pero hay un problema que el volante de inercia no puede resolver. Un problema que no se siente, que no duele, que no produce síntomas inmediatos y que es cualitativamente diferente de cualquier cosa que los seres humanos hayan tenido que gestionar antes en la historia de la exploración. La radiación del espacio profundo. Para entender por qué el entorno de radiación, más allá de la magnetosfera terrestre, es fundamentalmente diferente de lo que los astronautas encuentran en la órbita terrestre baja, hay que entender qué hace la magnetosfera. El campo magnético de la Tierra, generado por el núcleo de hierro líquido del planeta girando bajo la corteza, se extiende hasta decenas de miles de kilómetros
en el espacio en todas las direcciones. Las partículas cargadas de alta energía que fluyen constantemente del Sol en el viento solar y las que llegan de fuentes extragalácticas en los rayos cósmicos galácticos son desviadas por ese campo antes de llegar a la superficie. No es protección perfecta. Los astronautas de la ISS reciben dosis de radiación significativamente más altas que las personas en Tierra. Pero la magnetosfera elimina la gran mayoría de las partículas más peligrosas. La tripulación del Artemis II dejó esa protección. Al cruzar los cinturones de Van Allen en su camino hacia la Luna, atravesaron regiones donde electrones y protones, atrapados por el campo magnético, giran a energías enormes. Recibieron una dosis notable solo durante ese tránsito de ida y vuelta. Y entre los cinturones y la Luna, en el espacio profundo entre los dos, estuvieron expuestos al entorno de radiación completo. El viento solar directamente, los rayos cósmicos galácticos, sin ninguna atenuación magnética, y cualquier evento de partículas solares que el Sol decidiera lanzar en su dirección. El Sol cooperó. Se mantuvo relativamente tranquilo durante los 10 días de la misión. Pero tranquilo no significa inocuo. La dosis total para la misión fue de aproximadamente 2,3 milisieverts, comparable en términos numéricos a unas pocas tomografías computarizadas de cuerpo completo. Para una sola misión de 10 días, eso es manejable por sí solo. Pero la radiación del espacio profundo no es simplemente más de lo mismo que se recibe en la Tierra, es cualitativamente diferente. Los rayos cósmicos galácticos, que constituyen la preocupación de radiación de fondo permanente en el espacio profundo, incluyen iones pesados, núcleos atómicos de elementos como hierro, silicio y oxígeno, despojados de sus electrones y acelerados por supernovas y otros cataclismos galácticos a velocidades que se aproximan a la luz. Un ion de hierro de alta energía puede atravesar el blindaje de aluminio, atravesar el cuerpo de un astronauta y atravesar el otro lado del blindaje sin ralentizarse perceptiblemente. No porque el blindaje sea débil, sino porque la física de las partículas de alta energía no funciona como la física de las balas o los rayos gamma. Y al atravesar el cuerpo, ese ion no simplemente deposita energía de manera difusa, como lo hace la radiación de baja energía. Traza una línea de destrucción celular directa. Rompe ambas cadenas del ADN simultáneamente a lo largo de su trayectoria. Crea radicales libres en cascada. Daña las mitocondrias de las células que atraviesa. La célula puede sobrevivir ese daño, pero si lo hace, puede sobrevivir con errores en su código genético que la maquinaria de reparación celular no corrigió limpiamente. El hierro solo representa aproximadamente el 13% del equivalente de dosis de los rayos cósmicos galácticos. Hay docenas de elementos más ligeros, cada uno con sus propias características de interacción biológica. La mezcla completa es lo que los radiooncólogos, que pasan sus carreras estudiando los efectos de la radiación en tejido biológico, describen como el entorno de radiación más complejo que los seres humanos han encontrado jamás. Y los seres humanos no evolucionaron ningún mecanismo de defensa contra él, porque durante toda la historia evolutiva de nuestra especie, la magnetosfera lo bloqueó antes de que llegara. Ahí reside el problema central que el Artemis II fue diseñado para comenzar a cuantificar. No si la dosis de 10 días es letal, que no lo es, sino que hace esa dosis a nivel celular y molecular. Y si esas huellas moleculares predicen algo sobre lo que dosis acumuladas durante meses o años podrían hacer. Para responder esa pregunta,
la NASA diseñó el experimento más inusual que jamás ha volado junto a una tripulación humana. El experimento se llamó Avatar, siglas de Analog, de respuesta de tejido de astronauta virtual. Y lo que hacía era algo que habría sonado a ciencia ficción hace apenas una década. Antes del lanzamiento, los científicos del Instituto Weiss de Ingeniería Biológica, inspirada en la naturaleza de la Universidad de Harvard, extrajeron plaquetas sanguíneas de 3 de los 4 astronautas, Weissman, Glover y Hansen. De esas plaquetas reprogramaron células madre de médula ósea, las células que producen todos los componentes de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, así como muchas células del sistema inmunológico. Esas células madre fueron cultivadas en dispositivos biomiméticos que replicaban la estructura tridimensional y la función de la médula ósea humana real dentro de un chip de material polimérico del tamaño de una memoria USB. Montados en una pared de la cápsula Orion había un conjunto de esos chips, cada uno conteniendo médula ósea viva, derivada de las células de un miembro específico de la tripulación. Chips gemelos permanecieron en tierra en laboratorios de control como referencia. Durante 10 días, los chips en el Orion absorbieron la misma radiación que sus donantes humanos, experimentaron la misma microgravedad, soportaron las mismas fluctuaciones de temperatura y los mismos ciclos de presión de cabina. La médula ósea fue elegida por una razón que los hematólogos y los radiólogos conocen bien. Es el tejido más sensible a la radiación del cuerpo humano. Produce todos los componentes de la sangre, daña a la médula ósea y compromete simultáneamente el sistema inmunológico, la capacidad de la sangre de transportar oxígeno y la capacidad de coagulación. La supresión de médula ósea es la causa de muerte en la exposición a radiación de alta dosis aguda. En la exposición a dosis bajas repetidas, los cambios son más sutiles, pero se acumulan de maneras que tardamos décadas en comprender completamente. Cuando los chips Avatar regresaron al laboratorio, los investigadores comenzarían una secuenciación de ARN de células individuales, analizando cómo cambiaron los patrones de expresión génica en miles de genes individuales durante la misión. Los resultados serán comparados contra los chips control terrestres y contra las muestras de sangre tomadas de los propios astronautas antes del lanzamiento y después del amerizaje. Si los chips muestran firmas moleculares de estrés de radiación, los investigadores podrán identificar exactamente qué vías biológicas fueron activadas, cuáles fueron suprimidas, y si alguna de esas firmas corresponde a marcadores de envejecimiento celular acelerado, precursores de daño genómico, o señales tempranas de procesos que en exposición continuada podrían escalar a algo clínicamente significativo. Nadie espera que los datos del Avatar muestren que la tripulación del Artemis II sufrió daño por radiación clínicamente significativo. La dosis fue demasiado baja para eso. Lo que los investigadores buscan es más sutil y, en cierto sentido, más importante. Las firmas moleculares de lo que 10 días hacen como punto de partida, desde el cual extrapolar lo que harían 30 días, 90 días, 6 meses, 3 años. 3 años es el tiempo aproximado de un viaje a Marte de ida y vuelta. En 3 años, al nivel de exposición de radiación del espacio profundo, la pérdida ósea sola sería asombrosa. A la tasa de pérdida de densidad mineral ósea de entre 1 y 1,5% mensual, que se observa en astronautas de la ISS, incluso con contramedicias de ejercicio, un astronauta llegando a Marte después de 18 meses de viaje
podría haber perdido entre el 15 y el 22% de la densidad de su cadera y columna y vertebral. Para dar escala a esa cifra, la Organización Mundial de la Salud define la osteoporosis clínica en mujeres posmenopáusicas como una pérdida de densidad ósea del 2,5 desviaciones estándar por debajo de la media de los adultos jóvenes, lo que generalmente equivale a pérdidas acumuladas de entre el 20 y el 30% a lo largo de décadas. Un astronauta en un viaje a Marte podría alcanzar ese umbral en el viaje de ida. Pero los huesos, aunque el problema sea serio, tienen una característica que los hace manejables. Responden a la carga mecánica. El mismo estrés físico que los construyó en primer lugar, caminar, estar de pie, hacer sentadillas y peso muerto, puede reconstruirlos una vez que regresa la gravedad. Los astronautas de la ISS, que regresan después de 6 meses de misión, con pérdida ósea significativa, generalmente recuperan la mayor parte de esa densidad en el período de reacondicionamiento posvuelo. Los huesos son plásticos, responden a las señales que reciben, pero la radiación no funciona así. El daño de los iones pesados de los rayos cósmicos galácticos no se revierte cuando el astronauta regresa a la Tierra. Las roturas en el ADN que se repararon incorrectamente permanecen incorrectamente reparadas. Las células que acumularon mutaciones somáticas durante el vuelo las conservan después del aterrizaje. La exposición a la radiación no es como la pérdida muscular, que puede recuperarse con ejercicio. Es irreversible en el sentido de que el tiempo en el espacio profundo deja una huella permanente en el genoma de cada célula expuesta. Eso no significa que los astronautas queden enfermos o que su expectativa de vida sea dramáticamente reducida por misiones de corta duración. Los datos de los astronautas del Apolo, la única muestra humana previa de personas que estuvieron en el espacio profundo, son inconclusos en este sentido, precisamente porque la muestra era solo de 24 personas con monitoreo médico mucho más primitivo del que existe hoy. Y esas 24 personas han tenido resultados de salud a largo plazo que no son estadísticamente distinguibles de los de la población general de pilotos militares de alto rendimiento. Pero esa muestra de 24 personas es toda la información de que disponemos sobre los efectos de salud a largo plazo del espacio profundo en seres humanos. Cada vez que la NASA añade a alguien a esa muestra, la estadística mejora. La tripulación del Artemis II acaba de cuadruplicar el número de personas para las que existe monitoreo médico de alta tecnología de una misión de espacio profundo. El monitoreo no termina con el amerizaje. Los 4 astronautas serán seguidos médicamente con intervalos regulares durante años. Sus marcadores inmunológicos, sus patrones de densidad ósea, sus funciones cardiovasculares, sus perfiles de expresión génica, serán comparados contra sus propias líneas de base previa al vuelo durante el tiempo suficiente para detectar cualquier cambio que tarde en manifestarse. Si alguno desarrolla cataratas a una edad inusualmente temprana, ese dato es relevante. Si alguno muestra cambios en la función cognitiva en la próxima década, ese dato es relevante. Si los patrones de expresión génica en sus células sanguíneas muestran divergencia respecto a los de personas de la misma edad que nunca estuvieron en el espacio profundo, ese dato es relevante. Esto no es vigilancia médica por preocupación sobre la tripulación del Artemis II específicamente. Es la construcción de un conjunto de datos que no ha existido antes. Hay algo más que ocurrió en la misión que no tiene explicación completamente satisfactoria todavía, y que los neurocientíficos
han estado estudiando desde las primeras descripciones de los astronautas del Apolo, los destellos. En la oscuridad de la cabina, con los ojos cerrados intentando dormir, los astronautas del Apolo describieron ver ocasionalmente flashes de luz, destellos blancos o de colores, a veces como rayas, a veces como puntos brillantes, sin fuente visible, sin correlación con lo que estaba pasando afuera de la nave. Los investigadores eventualmente concluyeron que estos destellos eran causados por partículas de rayos cósmicos pesados atravesando la retina directamente, estimulando los fotorreceptores de una manera que el cerebro interpreta como luz, aunque no haya luz. El ion de hierro que pasa atravesando el ojo no hace ningún daño discernible en una sola ocasión, pero activa los fotorreceptores en su trayectoria, y el cerebro, que recibe esa señal, registra un destello. La tripulación del Apolo 11 fue la primera en documentarlo sistemáticamente en un vuelo lunar. Los astronautas del Apolo los describieron como lo más sorprendente que veían cuando intentaban dormir. Destellos de luz en la oscuridad total, sin fuente posible. La tripulación del Apolo 12 los documentó. También la del Apolo 14, la del Apolo 15, cuyos astronautas llevaban un experimento específico, el experimento de destellos visuales que pedía a los miembros de la tripulación que informaran la frecuencia, el color y la forma de los destellos mientras estaban en el espacio profundo. El experimento confirmó lo que los informes anecdóticos sugerían. Los destellos eran más frecuentes en el espacio translunar que en la órbita terrestre baja, lo que apuntaba directamente a la radiación del espacio profundo como causa. Algunos de los astronautas del Apolo que los experimentaron desarrollaron cataratas años después, a edades más tempranas de lo estadísticamente esperado. La correlación no es causalidad. El tamaño de la muestra, 24 personas, es estadísticamente insuficiente para establecer cualquier conclusión firme. Pero es la única señal disponible de que la acumulación de esas interacciones individuales de iones pesados con tejido ocular puede tener consecuencias clínicas a largo plazo, y es la razón por la que los investigadores han querido estudiar ese fenómeno con mayor detalle en cada misión de espacio profundo que ha seguido. La tripulación del Artemis II tenía instrumentos de monitoreo de radiación que los astronautas del Apolo no tenían. Dosímetros personales de última generación capaces de distinguir diferentes tipos de partículas y sus energías, no simplemente medir dosis total. Sensores distribuidos por varios puntos de la cabina para crear un mapa de gradiente de radiación dentro del Orión. Y su experiencia subjetiva de los destellos, cuántos vieron, con qué frecuencia, en qué fase de la misión, en qué condiciones de iluminación de cabina, qué forma tenían, cuánto duraban, será comparada con los datos objetivos de los dosímetros para empezar a construir un mapa cuantitativo de la correlación entre dosis de radiación medida, tipo de partícula y efectos neurológicos percibidos que las misiones Apolo nunca pudieron construir con sus instrumentos de la época. Mientras todo esto ocurría a nivel celular y neurológico, había también problemas más mundanos que resolver en el espacio que no son menos reales por ser ordinarios. La comida sabe diferente en el espacio. Los senos nasales están completamente congestionados por la redistribución de fluidos que los astronautas describen comer en microgravedad, como comer con el peor resfriado de tu vida. Todo sabe a nada, o a una versión atenuada de lo que debería ser. El menú del Artemis II incluía brisket a la barbacoa, quiche de verduras, judías verdes picantes
5 variedades distintas de salsa picante y jarabe de arce. La salsa picante no era un lujo ni una preferencia personal. Era una estrategia de compensación sensorial. Cuando la congestión elimina la mayor parte de tu capacidad de percibir sabores sutiles, los sabores más intensos disponibles son los únicos que puedes realmente registrar. El sueño o Yin en la misión tampoco está garantizado. En una cápsula apenas lo suficientemente grande para que 4 personas duerman, coman y trabajen sin chocar constantemente, la calidad del sueño es inevitablemente comprometida. Sin ciclo natural de luz diurna, con el zumbido constante de los sistemas de soporte vital que llena el silencio, con la presión intracraneal ligeramente elevada que produce el tipo de dolores de cabeza sordos que aproximadamente el 70% de los astronautas reportan en el espacio, incluso aquellos que nunca los tienen en la Tierra, con el conocimiento que los astronautas describen como imposible de desconectar completamente incluso cuando están acostados intentando dormir, de que están en el lugar más aislado al que ningún ser humano ha llegado en décadas, y que si algo sale mal, no hay nadie que pueda alcanzarlos a tiempo. Ese último elemento, el psicológico, no tiene contramedida de ejercicio ni experimento de médula ósea. Es parte del coste de estar donde estaban, y su impacto en la calidad del sueño, en los niveles de cortisol, en la función inmunológica a lo largo de la misión, es uno de los datos que los investigadores de medicina espacial también están recogiendo y analizando. Los psicólogos espaciales han estudiado el estrés del confinamiento y el aislamiento en misiones de la ISS durante décadas. Lo que el Artemis II añade es una variable que la ISS no tiene: la distancia absoluta de cualquier posibilidad de ayuda. En la ISS, aunque un astronauta esté a 400 kilómetros sobre la Tierra, hay una conexión de comunicación casi continua con el control de misión. Hay personas en Tierra cuya función exclusiva es monitorear el bienestar de la tripulación en tiempo real. En caso de una emergencia médica, una nave de rescate puede llegar en horas. Los astronautas del Artemis II sabían, durante esos 40 minutos detrás de la Luna y durante cada hora de los días intermedios, que ninguna de esas cosas era verdad para ellos. La velocidad de la luz hace que cualquier comunicación con la Tierra tenga un retraso de más de un segundo cuando están cerca de la Luna. En una situación de emergencia que requiere diagnóstico médico remoto, ese segundo importa. Y la distancia hace que cualquier rescate físico sea, en el marco temporal de una emergencia médica aguda, imposible. Los estudios psicológicos de simulaciones de aislamiento prolongado, incluyendo los experimentos Mars 500, en los que 6 voluntarios vivieron en aislamiento, simulando un viaje a Marte durante 520 días, y las misiones de invierno en la estación antártica Concordia, que está tan aislada geográficamente que nadie puede llegar ni salir durante 8 meses del año, sugieren que la distancia psicológica del grupo de las personas y los sistemas de apoyo familiares no aumenta linealmente con el tiempo. Hay umbrales: el período inicial de adaptación, la fase intermedia de habituación, en la que el aislamiento se normaliza y los niveles de estrés suelen estabilizarse, y la fase final, la de aproximación al regreso, que paradójicamente puede ser una de las más difíciles psicológicamente, porque la anticipación del fin del aislamiento hace más difícil tolerar el aislamiento que queda. 10 días no son suficientes para que esos ciclos se completen. Pero los datos de cortisol, los patrones de sueño y los registros de comunicación de la misión
permitirán a los investigadores ver los primeros indicadores de cómo responde el sistema neuroendocrino humano a ese entorno específico, lo que servirá como línea de base para las misiones más largas del Artemis 4 y 5. Hubo un momento específico en el Artemis 2 que nadie ha discutido extensamente en los relatos posmisión, pero que los médicos de vuelo de la NASA tenían marcado como la ventana de mayor vulnerabilidad de toda la misión. El 6 de abril de 2026, cuando la nave Orion pasó detrás de la Luna y las comunicaciones con la Tierra se interrumpieron, la tripulación estuvo fuera de contacto durante 40 minutos. En enero de ese mismo año, a bordo de la Estación Espacial Internacional, el astronauta de la NASA, Don Petit, mientras el astronauta Michael Finke estaba en una misión diferente, sufrió lo que resultó ser un evento neurológico que afectó temporalmente su capacidad de habla durante aproximadamente 20 minutos antes de resolverse sin tratamiento. El evento fue detectado porque Finke estaba en la estación y porque la estación tiene comunicación casi continua con el control de misión en Houston. La tripulación del Artemis 2 estaba más lejos de la ayuda que cualquier astronauta de la ISS en la historia de la estación. Si durante esos 40 minutos de silencio de radio uno de los 4 hubiera experimentado un evento médico comparable al que ocurrió en enero a bordo de la ISS, no había opción de abortar en tiempo relevante. No había rescate posible. No había posibilidad de contactar a un médico para consejo. Los 4 habrían tenido que manejar la situación con los recursos médicos a bordo y el entrenamiento que recibieron antes del vuelo. Ese escenario no ocurrió. El 6 de abril, los 40 minutos de silencio terminaron. La señal regresó y los 4 astronautas reportaron que todo estaba bien. Habían visto el Sol desaparecer detrás del borde de la Luna. Habían observado la corona solar desplegarse en un halo que rodeaba el disco oscuro de la Luna. Habían fotografiado el polo sur de la Luna desde un ángulo que ningún ser humano había ocupado jamás, y regresaron a casa. 4 días después, el escudo térmico del Orión golpeó la atmósfera superior a velocidades que los materiales de ingeniería raramente alcanzan fuera de los laboratorios de prueba. El plasma envolvió la cápsula durante 6 minutos mientras las comunicaciones se interrumpían por segunda vez en la misión. Los paracaídas se abrieron en secuencia. La cápsula golpeó el agua a las 8 y 7 de la tarde, hora del este, a unas 90 millas náuticas frente a San Diego. Los datos de todo lo que le ocurrió a sus cuerpos durante 10 días están siendo analizados ahora mismo en laboratorios de Houston, de Harvard, de Johns Hopkins, de la Universidad de California, de instalaciones de investigación aeroespacial en Europa y Japón. Los chips Avatar están siendo secuenciados. Las muestras de sangre tomadas antes del vuelo están siendo comparadas con las muestras tomadas después del amerizaje. Los dosímetros están siendo leídos. Los registros de sueño están siendo analizados. Los escáneres de densidad ósea están siendo comparados con los escáneres de línea de base previos a la misión. Nada de eso producirá respuestas definitivas inmediatamente. La secuenciación de ARN de células individuales es un proceso que tarda semanas. El seguimiento médico a largo plazo de la tripulación se extenderá por años. Algunos de los datos más importantes, los que revelan si la exposición a la radiación de 10 días dejó alguna firma molecular que persiste con el tiempo, no serán interpretables hasta que haya suficiente distancia temporal entre la misión y la medición. Pero lo que ya es visible
incluso antes de que los análisis estén completos, es la escala de lo que la NASA está intentando cuantificar. No está preguntando si podemos enviar a 4 personas al espacio profundo por 10 días. La respuesta a esa pregunta llegó a tierra en el Océano Pacífico el jueves por la tarde. Está preguntando si podemos enviar a personas al espacio profundo por meses o años y traerlas de vuelta con cuerpos que funcionen lo suficientemente bien como para que valiera la pena el viaje. La diferencia entre 10 días y 3 años en términos de exposición acumulada a radiación, pérdida ósea, atrofia muscular, cambios cardiovasculares, presión intracraneal sostenida y sus efectos sobre la visión y la función neurológica, no es solo una diferencia de escala, es una diferencia de tipo. Los efectos que en 10 días son medibles pero manejables, se convierten en 36 meses en problemas de otra categoría. Si pudieras observar los laboratorios donde están siendo analizados estos datos, lo que verías sería algo extraordinariamente modesto en apariencia. Investigadores mirando monitores de secuenciación, científicos comparando gráficas de densidad ósea, médicos revisando registros de sueño, bioinformáticos procesando millones de datos de expresión génica. Pero lo que están haciendo en esas salas, con esos datos recogidos de 4 cuerpos humanos que viajaron más lejos de casa que ningún ser humano en más de medio siglo, es escribir el primer borrador del manual de instrucciones para la exploración humana de larga duración en el espacio profundo. Y hay una dimensión de lo que está siendo analizado que trasciende la medicina espacial y entra en territorio que los biólogos moleculares llevan décadas estudiando en el contexto del envejecimiento normal. Si la exposición al espacio profundo acelera los mecanismos moleculares del envejecimiento celular. El cuerpo humano envejece, en parte, porque las células acumulan daño a lo largo del tiempo. Las mitocondrias, las estructuras dentro de las células responsables de producir energía, acumulan mutaciones en su propio ADN, independiente con cada ciclo de replicación. Los telómeros, las capas protectoras, en los extremos de los cromosomas, se acortan con cada división celular hasta que la célula ya no puede dividirse más y entra en un estado llamado senescencia. Los mecanismos de reparación del ADN se vuelven menos eficientes con el tiempo. El estrés oxidativo acumula daño en proteínas y membranas celulares que la maquinaria de mantenimiento celular no puede reparar completamente. La radiación del espacio profundo no es el único mecanismo que causa daño celular, pero es un mecanismo que los seres humanos no encontraron durante su evolución y para el que, en consecuencia, no desarrollaron sistemas de reparación optimizados. El daño de los iones pesados de los rayos cósmicos galácticos en el ADN es diferente del daño de la radiación ultravioleta o de los rayos gamma, en que produce roturas de doble cadena muy complejas, con daños en múltiples sitios adyacentes, que los sistemas de reparación celular gestionan de manera menos eficiente que los daños de cadena única o los daños simples de doble cadena. Los estudios en gemelos idénticos realizados durante la misión de 1 año de Scott Kelly a bordo de la ISS, comparando a Scott con su hermano gemelo Mark, que permaneció en tierra, mostraron algo que los genetistas todavía están debatiendo. Los telómeros de Scott, al contrario de lo esperado, se alargaron durante la misión. Eso suena como una noticia positiva hasta que se examina con más detalle. Los telómeros largos en el contexto de condiciones de estrés celular pueden ser una señal de alarma más que de salud. Y cuando Scott regresó a la Tierra,
sus telómeros se acortaron nuevamente, y se acortaron más rápido de lo que normalmente se acortarían, como si el cuerpo estuviera compensando el periodo de alargamiento. El estudio de Kelly fue informativo, pero limitado por ser solo una persona. La tripulación del Artemis II añade 4 personas, con datos preexistentes de línea de base de sus misiones anteriores, para los que ya tenían historial de vuelo, y con los datos de los chips Avatar, que proporcionan una perspectiva molecular que la sangre periférica sola no puede dar. Hay algo más que los investigadores están monitorizando, que tampoco llega a los titulares de las misiones espaciales, pero que los inmunólogos llevan años señalando como una de las consecuencias más inquietantes del vuelo espacial de larga duración: la supresión inmunitaria. El sistema inmunológico en el espacio no funciona como en la Tierra. Los glóbulos blancos, los leucocitos de varios tipos, que constituyen la primera línea de defensa del organismo contra infecciones, enfermedades autoinmunes y células cancerosas, se redistribuyen y se recalibran en microgravedad, de maneras que los investigadores todavía están caracterizando. Algunos tipos de células inmunes se vuelven menos activos. Algunos virus latentes, como el herpes zóster o el virus de Epstein-Barr, que están presentes en la mayoría de los adultos, pero mantenidos inactivos por el sistema inmunológico, muestran signos de reactivación durante el vuelo espacial. Los astronautas de la ISS han desarrollado brotes de herpes labial durante misiones de larga duración, a tasas más altas de lo esperado. No porque estén adquiriendo nuevas infecciones, sino porque los virus que llevan en su cuerpo desde hace años, perfectamente contenidos en tierra por un sistema inmunológico funcionando a plena capacidad, encuentran la oportunidad de reactivarse cuando ese sistema está operando bajo las presiones combinadas de la microgravedad, la radiación, el estrés fisiológico y psicológico del vuelo espacial. Para una misión de 10 días, el riesgo de una reactivación viral severa es pequeño. Para una misión de 3 años a Marte, sin suministros médicos desde la Tierra, sin posibilidad de evacuación médica, con el sistema inmunológico sometido a las presiones acumuladas de 36 meses de espacio profundo, el riesgo es una pregunta abierta que los datos del Artemis II contribuyen a responder. Existe también el problema que los neurocientíficos del espacio llaman deterioro cognitivo y que los astronautas suelen describir de manera más informal como la niebla espacial. En estudios de neuroimagen realizados a astronautas antes y después de misiones a la ISS, los investigadores han documentado cambios mesurables en la distribución del líquido cefalorraquídeo dentro del cráneo, que puede desplazar el tejido cerebral de manera sutil, pero detectable, y cambios en la conectividad de ciertas redes neuronales que están asociadas con el procesamiento sensorio-motor y con la orientación espacial. La redistribución del líquido cefalorraquídeo hacia el espacio intracraneal superior en microgravedad, el mismo proceso que aplana los globos oculares y provoca cambios de visión, también puede estrechar los espacios perivasculares alrededor de los vasos sanguíneos del cerebro. Esos espacios son parte del sistema linfático, el mecanismo que el cerebro usa durante el sueño para eliminar productos de desecho metabólico, incluyendo proteínas como la beta-amiloide, que cuando se acumula en el tejido cerebral está asociada con la enfermedad de Alzheimer. Si los espacios linfáticos están comprometidos, la eliminación de desechos cerebrales durante el sueño podría ser menos eficiente. Nadie está sugiriendo que las misiones espaciales causen Alzheimer,
La cadena de causalidad es mucho más complicada e incierta que eso. Pero el mecanismo potencial existe, y los datos de seguimiento neurológico a largo plazo de los astronautas del Artemis II son uno de los conjuntos de datos que eventualmente ayudarán a determinar si esa cadena potencial tiene alguna relevancia clínica real. Todo esto, los huesos, el corazón, los ojos, la inmunidad, el sistema nervioso, los efectos de la radiación a nivel genómico, forma parte de lo que el equipo médico de vuelo de la NASA llama el perfil de riesgo del espacio profundo. Y lo que el Artemis II demostró, sobre todas las cosas, es que los 4 seres humanos que viajaron a ese entorno y regresaron 10 días después, están semanas después del aterrizaje, funcionalmente recuperándose de los cambios que el espacio produjo en sus cuerpos. Los sistemas que se adaptaron están readaptándose. Los músculos que se atrofiaron ligeramente están recuperando masa. El corazón, que comenzó a recalibrar hacia abajo, está recalibrando de vuelta. Los fluidos que se redistribuyeron hacia la cabeza están volviendo a su distribución normal. Los senos nasales que estuvieron congestionados durante 10 días se están despejando. La visión que pudo haberse afectado por la presión intracraneal está estabilizándose. Y los datos que recolectaron durante los 10 días que tardaron en pasar por todo ese proceso, y los datos que están recolectando ahora durante la recuperación, y los datos que recolectarán en los meses y años de seguimiento que siguen, forman el corpus más completo y meticulosamente instrumentado sobre la fisiología humana en el espacio profundo que jamás se ha producido. Ese manual no existe todavía. Cada misión del Apolo añadió una página. Las décadas de investigación de la ISS añadieron capítulos. Y el Artemis II, con sus chips de médula ósea, y sus dosímetros personales, y sus escáneres de densidad ósea, y sus archivos de seguimiento del sueño, y sus muestras de sangre tomadas antes y después, está añadiendo algo más que páginas o capítulos. Está añadiendo el primer vocabulario específico para el entorno específico que todos los viajes más allá de la Luna requerirán. No la microgravedad de la órbita terrestre baja, que llevamos décadas estudiando. El espacio profundo real, el que existe más allá de la magnetosfera, el que ningún ser humano había experimentado durante décadas antes del Artemis II, el que cualquier misión a Marte habrá de cruzar durante meses en cada dirección. Los 4 astronautas que regresaron a casa el 10 de abril de 2026 parecían, desde fuera, mayormente ellos mismos. Un poco hinchados, un poco inestables, sonriendo con sus trajes naranja mientras los sacaban del agua. Pero en las semanas que siguieron, mientras sus cuerpos recalibraban hacia la gravedad y los laboratorios procesaban los datos que habían traído consigo, el contorno de algo se volvió visible que no era visible antes. Los seres humanos podemos ir al espacio profundo. Lo hemos hecho. Lo hemos vuelto a demostrar. La pregunta que quedó sin respuesta durante 50 años no era esa. La pregunta que quedó sin respuesta durante 50 años y que el Artemis II comenzó a responder en sus chips de médula ósea y sus dosímetros y sus análisis de expresión génica, es si podemos ir al espacio profundo y volver repetidamente durante suficiente tiempo como para construir algo permanente allá afuera, sin dejar en el proceso demasiado de lo que nos hace capaces de hacerlo. Esa pregunta todavía no tiene respuesta, pero por primera vez en más de medio siglo tenemos datos con los que empezar a construirla. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo.